Le damos gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite poder estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Muchas gracias a los hermanos que pudieron estar acompañando al hermano Jorgito, trayendo la leña para que el fuego en el altar siga siempre encendido, como dice la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron acompañándonos aquí en el templo y también a los hermanos que lo hicieron por vía Facebook. El Señor les bendiga, les pague muy ricamente esa buena voluntad. Dios bendiga a mi hermana Nelly, el Señor la llene de su gracia. Ella nos está acompañando también en esta hora, así que le damos gracias al Señor por ello. La verdad que es lindo alabar, glorificar, bendecir el nombre del Señor, y más lindo cuando se siente la compañía de cada uno de los hermanos. Así que cómo no darle gracias al Señor por ello. Dios bendiga a la hermana Noé, que también ella nos acompaña, sea llena de la gracia del Señor. Ella estuvo aquí atendiendo lo que es la parte que va a salir al aire, así que el Señor le pague muy ricamente esa buena voluntad a mi hermana Noé. Le damos gracias al Señor por ello. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová, entonces vamos a estar cantando una alabanza, cumpliendo con la voluntad de nuestro amado y bendito Dios. En el monte de Sinaí, el pueblo de Israel se congregó, con vestiduras limpias y su vida consagró. Esperó a su guía divino que de Egipto lo salvó. Prontamente una voz del cielo descendió y una nube de fuego al monte cubrió. Él está aquí, sí aquí, no escuchas hoy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está aquí, sí aquí, no sientes tú el fuego consumidor, el fuego que Dios a Elías envió. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Señor de este mundo del pecado rescató. Él dio a su Hijo Jesús, el Salvador que mi alma recibió. Con el más cruel martirio mis pecados perdonó. Él está aquí, sí aquí, no escuchas hoy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está aquí, sí aquí, no sientes tú el fuego consumidor, el fuego que Dios a Elías envió. Le damos gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, el Señor nos permite alabar, glorificar y bendecir su nombre. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor. Hermano querido, teníamos para el día de hoy comenzar con la introducción al Evangelio según San Mateo. Dios bendiga a la hermana Ofe, al hermano Jorge Ortiz, el Señor los bendiga, los llene de su gracia. También a la hermana Sonia, sea bendecida. La hermana Nancy, que también me está acompañando, el Señor le bendiga muy, muy ricamente.
Hermano querido, Dios bendiga al hermano Jorgito, también me está acompañando allí. El Señor bendiga también a la hermana Liz, sean llenos de la gracia, de la bendición del Señor. Teníamos para dar comienzo a lo que iba a ser el Evangelio según San Marcos, es la partecita que teníamos para poder empezar, y como lo hacemos con cada uno de los libros, vamos a darle una introducción para saber de qué es lo que se trata, de qué es lo que habla. El Evangelio de Marcos es el primero de lo que se llamó evangelios. Cuando enumeramos los libros del testimonio que escribieron sobre el Señor Jesús, el primero de todos ellos es Marcos. Allí después sigue el libro de Mateo y después sigue el Evangelio de Lucas y por último el Evangelio de Juan. Estos tres, el hermano Jorge nos bendice, bendiciones Pastor Osvaldo y oyente, la hermana Ada también, Dios te bendiga hermano, junto a familia y oyente. En este lugar se corta mucho internet, amén. Sí, también anda bastante mal internet en todas partes. Hermano querido, cuando comenzaron a escribir de los hechos del Señor Jesús, el primero que se preocupó en escribir, Mateo. Mateo no fue un discípulo del Señor Jesús, pero era el acompañante, el escriba que tenía el apóstol Pedro. Por eso es que cuando oye y ve todo lo que Pedro hace, comienza él a escribir, habiendo oído lo que él escribe de la boca de Pedro. Es un evangelio muy cortito, es un evangelio que narra lo principal, es un evangelio que en su mayoría está escrito para el pueblo judío, algo difícil porque los judíos no aceptaban al Señor Jesús como el Mesías. La mayoría de las partes tiene escrita en arameo, en hebreo. Ya en el año 120, o sea que teniendo unos 60 años de antigüedad el Evangelio, ya los padres de la Iglesia comenzaron a atribuirle que este Evangelio había sido escrito por Marcos. No dice quién lo escribe al Evangelio, no está entre sus páginas identificado quién lo escribe, pero desde el principio se tuvo y se le llamaba Cata Marcón, como diciendo Evangelio de Marcos, o lo que Marcos había escrito. Dios bendiga a la pastora Gilda, el Señor la llene de su gracia también. Qué lindo, hermano querido, poder compartir de las cosas lindas de nuestro amado y bendito Dios. Por eso le damos muchas gracias al Señor por su misericordia, por el amor que tiene. Dios bendiga también a la hermana Yayi, el Señor la llene de su gracia, hermano Aldo, hermana Virgen. Hermano querido, cuando se comienza a identificar que ya comienza lo que se llama la teología o el estudio de las cosas relacionadas con Dios, vemos que les preocupa que no tenga un autor, Marcos, como si sirviendo de base para el Evangelio de Mateo y para el Evangelio de Lucas, justamente este no tenga
allí una identificación, siendo que había sentado bases. Dios bendiga a hermana Nani, Dios bendiga también a David, Dios bendiga a la pastora Zulma, Dios bendiga al pastor Gerardito, el Señor les llene de su gracia, sean bendecidos el hogar de los siervos del Señor allí en Villa Mercedes. Y también bendiga mucho a Emily, que está de cumpleaños. El Señor le bendiga muy, muy, muy ricamente a Emily. Hermano querido, vemos entonces que había una preocupación, no porque le faltase veracidad a lo escrito, sino que parecía que no debía faltar el nombre de quien había sentado un modo de anunciar y de dejar por escrito lo que el Señor Jesús había hecho. Por eso es que no encontramos en la Biblia el Evangelio de Pedro. Pero, hermano querido, debemos reconocer que el Evangelio de Marcos está basado en todo lo que Marcos le oía decir a Pedro. Cuando nosotros entendemos que Marcos escribe el testimonio de lo que oía predicar a Pedro, entonces allí nos queda claro el porqué, el principal, aquel que el Señor le había entregado las llaves del reino, ¿por qué no había escrito un evangelio? Hermano querido, Marcos escribió todo lo que Pedro predicó. Y aquí podemos ver nosotros cómo sirve de base y es tan veraz lo que Marcos escribe, que lo toma Mateo, que fue un discípulo del Señor, toma todo el escrito de Marcos para poder ir escribiendo lo que él vivió, pudiendo ampliar, pudiendo explayarse más, porque él lo había vivido, no es que él lo había oído. Fijémonos, hermano, el trabajo de Marcos para poder darle la magnitud de lo que representa. Lo que oía predicar a Pedro, Marcos escribía. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que no iba llevando un diario de lo que Pedro predicaba o de lo que Pedro enseñaba, sino que él a posteridad comenzaba a escribir. Por eso es que orden cronológico exacto no vamos a encontrar en aquel que escribe lo que vio y oyó en otro. Él está dando el testimonio de lo que Pedro hacía, cómo Pedro predicaba, cómo Pedro enseñaba, cómo Pedro le tocaba lidiar con el pueblo judío. Por eso es que muchas palabras en el Evangelio de Marcos están en arameo, en hebreo, y muy poquitas, muy poquitas palabras están en latín, muy poquitas palabras. En cambio, tenemos como Mateo, como Lucas, que hay muchas palabras latinas, más allá de que el griego era el idioma imperante, estaba surgiendo el idioma latín y ellos tienen muchas palabras, no así Marcos. Y esto nos hace ver a cada uno de nosotros cómo él presenta el Evangelio del Señor Jesús. Se lo atribuye Marcos, uno lee Marcos 1:1 y dice el Evangelio de Jesucristo y enseguida le pone Hijo de Dios. ¿Para quién iba a ser esta escritura sino para el pueblo judío que rechazaba
al Señor Jesús como el Mesías, no lo aceptaba como Mesías, mucho menos lo iba a aceptar como hijo de Dios, mucho menos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, al mandamiento que decía, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, no aceptaban un Dios que tuviese un hijo. Ellos le ponían la condición, querés ser nuestro Dios, pero no vas a tener ningún hijo. El pueblo judío le ponía esa condición a Dios. Por eso es que no aceptaban al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que no lo aceptaron como el Mesías. Porque ellos le pusieron condición a Dios. Necios, no sabiendo que a Dios nadie le impone condiciones. Nadie puede decirle a Dios, ¿por qué haces esto? Nadie. Pero bueno, el pueblo de Israel le puso esa condición a Dios y por eso es que perdieron la oportunidad cuando Dios envió a su Hijo de recibirlo como tal. Ni siquiera lo recibieron como el Mesías. Ni siquiera lo recibieron como el Mesías. Por eso es que cuando vemos toda la evidencia que va por fuera de lo que se tiene, porque no hay en el escrito alguien que identifique en la lectura de las líneas que pueda nombrarse o que pueda sugerirse que sea Juan Marcos quien lo escribe, pero sí la evidencia externa, hermano, en el año 110, Papias, este gran varón que tuvo la iglesia primitiva, reconocía que este evangelio había sido escrito precisamente por Juan Marcos. No solamente él, aquí lo menciona Papias, que fue el autor, pero dice que no fue un testigo ocular. Así que fíjese el conocimiento que llevaban y cómo seguían a quienes escribían de las cosas de nuestro Señor. Por eso es, hermano querido, que nosotros podemos comprender entonces el Evangelio de Lucas, el único hombre griego que escribe sobre la religión del pueblo judío. Pero él dice que indagó para poder escribir. Indagó a los que fueron testigos. Preguntó, averiguó. Hermano, pero de Marcos no dice que indagó o preguntó. Escribe lo que oyó. Escribe lo que vio. Escribe las prédicas que Pedro decía, y Pedro anunciaba al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que el Evangelio de Marcos lo anuncia al Señor como el Hijo de Dios. Cuando Papia dice de que Marcos no fue un testigo ocular, pero sí que acompañó a Pedro y oyó toda la predicación de Pedro. Dice que escribió todo lo que recordaba de lo que Pedro hablaba y contaba del Señor Jesús, aunque no en un orden cronológico, como lo veníamos diciendo. Fue el intérprete del apóstol Pedro. Recuerden que a Pedro lo habían tildado de idiota, hombre del vulgo y sin letra. Idiota
en el griego es aquel que no se preocupa por aprender lo que es relacionado a todo lo que debería todo ciudadano culto y griego saber. De ahí el término idiota. Pero, hermano querido, dice, le reconocían que había estado con Jesús por la forma en que hablaba. Entonces vemos que quien le escribe, Juan Marcos, avesado, prodigiosa memoria para recordar todo lo que oía de Pedro y relatarlo con exactitud, hermano. Mire, ¿cómo será que ni siquiera Mateo ni Juan, que fueron discípulos del Señor, le hacen ninguna corrección a Marcos, que fue el primero que se escribió de los evangelios? Podrían haber ellos dicho, no, esto no es así, Marcos, y podrían haberlo corregido. Pero al contrario, se afirman y amplían lo que Marcos había escrito. Así que fijémonos qué memoria prodigiosa, qué comprensión, qué retención de lo que Pedro predicaba. Por eso, hermano querido, dice la historia eclesiástica atribuida a San Eusebio, que es totalmente confiable. No porque lo diga Eusebio, sino que porque Mateo y Juan no dijeron nada al respecto, siendo que ya lo tenían como escrito. Y que Mateo y Lucas se valen del Evangelio según Juan, según Marcos. Juan Marcos, recuerden que el nombre latino que él tiene allí es precisamente Juan Marcos. También un hombre que se llamó Justino, que fue mártir, donde escribe él un diálogo a Trifón, esto es del año 103, y llega hasta el año 160, la vida de este hombre, porque después muere como mártir, también le atribuye a Marcos la autoría del Evangelio. Por eso es que hay mucha evidencia de que Juan Marcos, escribió este Evangelio. Cuando nosotros vemos que él no quiere mencionar su nombre, porque él sabe que a los lectores no le va a interesar tanto quién lo escribió, sino de quién está escribiendo. Qué lindo, hermano querido. Pasó desapercibido muchos años, pero todos reconocían que ese primer evangelio presentaba a Jesús como el Hijo de Dios. Qué humildad podría haber aparecido él como: estoy escribiendo, soy Juan Marcos y escribo sobre el Hijo de Dios. Y hermano querido, no lo hizo de esa manera. Y esto es lo lindo, porque cuando comienza él a escribir, lo primero que escribe dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermano, ¿y quién puede refutar hoy eso que está escrito? Por eso es que vemos que este calibre de hombres, como Juan Marcos, aquel que era o sobrino o primo de Bernabé, levita, instruido como levita en lo que era todo el Antiguo Testamento,
conociendo la lengua materna de lo que era la ley, los salmos y los profetas, hablando de la lengua aramea y la lengua hebrea, puede él hablarla y explayarse, y como le va a contar todo al pueblo judío, lo va a hacer con palabras más que convincentes para el pueblo judío. Pero hermanos, si los judíos no le creyeron al Señor Jesús que Él era el Mesías, si no le creyeron que era el Hijo de Dios, por elocuente que fuese Marcos, tampoco le iban a creer. Pero no por eso él dejó de escribir. Vio la predicación de Pedro, vio el efecto de Pedro y escribió lo que él vivió a través de haber visto y haber oído a Pedro. Hermano querido, ¿y cómo no darle gracias al Señor de haber buscado un hombre tan noble para poder escribir todas estas cosas? Porque no era fácil que él comenzara y que fuese aceptado lo que él escribía. Hermano, nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo tiene un 90% de lo que Marcos escribió. Un 90% el Evangelio de Mateo de lo que Marcos escribió. Lucas tiene el 60% de lo que está escrito en el Evangelio de Marcos. Y no es que Marcos le copió a Mateo ni le copió a Lucas, sino que se valieron tanto Mateo como Lucas de la fuente que Marcos había abierto, de los registros que él había dejado. Por eso, hermano querido, cuando vemos un estilo, y esto lo pueden ver aquellos que leen el griego y que leen el latín, ven el estilo literario, la forma de expresarse y de escribir de uno y de otro, enseguida identifican la raíz hebrea y aramea que hay en el Evangelio de Marcos, que no está en los demás. Esto es lindo para que nosotros podamos confiar lo fidedigno que fue este Evangelio que vamos a entrar a leer, que por corto y por conciso no deja de ser importante, porque presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto es lo que se nos está yendo el tiempo, hermano querido. Esto es lo que cada uno de nosotros debe rescatar y recordar de este Evangelio, que se escribió para dar testimonio de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Eso vamos a empezar el día miércoles, Dios mediante, con el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Esta ha sido la introducción. Y ahora, hermano querido, esas bendiciones que ustedes me han impartido y han impartido a los oyentes, vamos a cumplir con la palabra del Señor, también impartiendo esta bendición, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia,
Y recuerden, hermano querido, el día miércoles comenzamos con el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Para mi Dios que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.